La pantalla del móvil se iluminó con una pregunta final, casi cortés. ¿Estás seguro de que quieres borrar todo? Y en el silencio de las 3 de la madrugada, en esa casa que yo mismo diseñé para ser perfecta, mi pulgar tembloroso sentenció 15 años de historia. No fue un acto de rabia, ni siquiera de premeditación. Fue un impulso de pánico puro, visceral, el de un animal acorralado que se arranca la propia pata para escapar de la trampa. Mientras la barra de progreso avanzaba, sentí un frío que no venía de la ventana abierta, sino de adentro, de un vacío que se instalaba donde antes había recuerdos. Borré las fotos de nuestros hijos, los vídeos de las primeras navidades, los mensajes torpes de nuestro noviazgo. Borré las pruebas de mi traición, sí, pero también borré las pruebas de que alguna vez fuimos felices. Cuando la pantalla se volvió negra, completamente virgen, el silencio de la casa ya no era paz, era ausencia. Y en ese vacío, me di cuenta de que no solo había destruido un teléfono, había incinerado nuestro pasado para intentar salvar mi futuro. Te invito a que te suscribas y me cuentes desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Yo era, o al menos intentaba ser, un hombre de estructuras. Como arquitecto, mi vida se regía por planos, por líneas rectas y ángulos precisos. Construí nuestra casa como un monumento a esa obsesión. Espacios abiertos, luz controlada, cada objeto en su lugar exacto. Era una obra de arte, una portada de revista, pero con el tiempo dejó de ser un hogar. Se convirtió en el reflejo de lo que yo era. Un hombre que priorizaba la apariencia sobre la calidez, la forma sobre el fondo. Sofía solía decir que la casa era hermosa, pero que no tenía alma, y sonreía con una tristeza que yo elegía ignorar. Me refugiaba en mi trabajo, en la falsa sensación de control que me daba crear mundos perfectos en el papel, mientras el mío, el real, se desmoronaba en un silencio calculado. Creía que si todo parecía estar en orden por fuera, la procesión de mi caos interno pasaría desapercibida. Pero el desorden del alma siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Nuestro matrimonio se había convertido en una pieza de esa arquitectura fría. 15 años juntos, y la comunicación se había reducido a un ejercicio de logística impecable. Hay que pagar el seguro del coche. La reunión de padres es el jueves. Confirmé nuestra asistencia a la cena del sábado. Las palabras de afecto eran ecos lejanos, reemplazadas por una cortesía funcional, casi protocolaria. Nos movíamos por la casa como dos extraños educados que comparten un espacio vital. Por las noches, nos acostábamos de espaldas, un abismo de centímetros en el colchón que se sentía como un océano de distancia emocional. Había una tensión constante en el aire, una pregunta no formulada que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. ¿En qué momento dejamos de mirarnos a los ojos? Yo sentía su distancia, su reserva, pero la atribuía al cansancio, al estrés. Era más fácil culpar a la rutina que admitir que el problema éramos nosotros, o más bien, que el problema era yo. El epicentro de mi cobardía tenía nombre y fecha. Ocurrió un año atrás, durante un viaje de trabajo. Fue una semana de soledad aplastante en una ciudad anónima. Una de esas crisis de la mediana edad que uno lee en los libros y cree que nunca le pasarán. Me sentí invisible. Un hombre cuya vida perfectamente diseñada no lograba llenar un vacío existencial que me asfixiaba. Y en esa vulnerabilidad, cometí el error. No fue un gran amor, ni una pasión arrebatadora. Fue un encuentro breve, intenso, un escape torpe y egoísta de mi propia vida. Terminó tan rápido como empezó, pero la culpa echó raíces en mí. Se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes, un zumbido constante en mis oídos. Desde entonces, vivía en un estado de alerta permanente, con el móvil pegado al cuerpo como si fuera una extensión de mi propia conciencia culpable. Era la caja negra de mi desastre personal, y yo, su aterrorizado guardián. La noche que todo cambió, el insomnio me tenía atrapado. Daba vueltas en la cama, con la respiración acompasada de Sofía a mi lado como un recordatorio de la paz que yo había perdido. Busqué refugio en la luz azul del teléfono, un portal a cualquier lugar que no fuera mi propia cabeza. Empecé a revisar fotos antiguas, un viaje nostálgico y masoquista a través de los años. Y entonces, la vi. Una carpeta que había olvidado, oculta entre miles de archivos con un nombre genérico. Proyecto Varios. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que había dentro. Con los dedos helados la abrí. Y allí estaban, imágenes, fragmentos de conversaciones, la evidencia digital de mi mayor fracaso como hombre. El pánico fue una ola que me ahogó. Imaginé la escena. Sofía encontrando esto. No imaginé gritos ni platos rotos, sino algo peor. Su mirada, la rotura silenciosa de su confianza, el desmoronamiento de la imagen que tenía del hombre con el que había construido una vida. En ese instante, mi instinto de supervivencia, el más egoísta y primitivo, tomó el control. No pensé en ella,
No pensé en nosotros. Solo pensé en mí, en cómo escapar del juicio, en cómo evitar que esa mirada se hiciera realidad. La idea de borrar solo la carpeta me pareció insuficiente, un parche en una herida mortal. ¿Y si quedaba un rastro? ¿Y si algo era recuperable? La solución tenía que ser total, absoluta. Tenía que ser tierra quemada. Guiado por un terror ciego, navegué hasta la configuración del sistema. Restaurar de fábrica. Borrar todo. Cada advertencia que aparecía en la pantalla era un latigazo de culpa, pero el miedo era más fuerte. Era un acto de autopreservación desesperado, un sacrificio de nuestra historia compartida en el altar de mi cobardía. Mientras confirmaba la eliminación final, sabía que no estaba salvando nuestro matrimonio, estaba salvándome a mí mismo, a costa de todo lo que habíamos sido. La mañana siguiente al acto de borrarlo todo, fue extrañamente tranquila. Preparé el desayuno, algo que no hacía en años, y esperé a que Sofía bajara. Cuando le conté la mentira que había ensayado toda la noche, que el teléfono había sufrido un fallo técnico irreparable, un colapso del sistema, ella no reaccionó con la ira que yo esperaba, la que secretamente creía merecer. Simplemente me miró, sus ojos buscando algo en los míos que yo ya no era capaz de ofrecer, y dijo: «Está bien, Alejandro, es solo un teléfono». Pero su voz era frágil, y la tristeza que se instaló en su mirada era mucho más profunda que la pérdida de un simple aparato. Comprendí que para ella, la excusa del fallo técnico era solo una metáfora perfecta de nuestro matrimonio. Ella no lloró por las fotos perdidas, sino por la confirmación tangible de que el vacío que sentía entre nosotros era real, tan real, que ahora hasta nuestros recuerdos digitales habían desaparecido. En los días que siguieron, un nuevo tipo de locura se apoderó de mí. El alivio inicial de haber eliminado la prueba se transformó rápidamente en una ansiedad más profunda y corrosiva. Me convertí en un actor interpretando el papel de un marido ideal. Le traía flores, proponía cenas en restaurantes caros, sugería viajes de fin de semana a lugares que ella siempre había querido visitar. Me obligaba a estar presente, a preguntar por su día, a escucharla. Pero cada gesto se sentía falso, una capa de pintura fresca sobre madera podrida. Era un intento desesperado de reconstruir la normalidad, de llenar el silencio con ruido para no tener que escuchar mis propios pensamientos. Quería demostrarle y demostrarme a mí mismo que no habíamos perdido nada, que podíamos crear nuevos recuerdos que reemplazaran a los borrados. Pero mis esfuerzos eran torpes, casi violentos en su insistencia, y solo lograban resaltar la artificialidad de nuestra situación. Sofía recibía mis intentos con una melancolía pasiva, una especie de cortesía agotada que me desarmaba por completo. Aceptaba las flores y me daba las gracias con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Asentía a mis planes de viaje sin entusiasmo, como si estuviera viendo a un niño esforzarse demasiado en un juego que ya no le divertía. No había rechazo en sus acciones, pero tampoco había conexión. Estaba físicamente a mi lado, pero su mente, su esencia, parecía estar a kilómetros de distancia. Cada regalo que le daba, cada cena que planeaba, se convertía en un monumento a nuestra desconexión. Sentía que estaba tratando de llenar un pozo sin fondo, arrojando gestos vacíos en una oscuridad que los devoraba sin dejar rastro. La distancia entre nosotros, lejos de disminuir, se hacía más palpable, más densa con cada uno de mis fracasos por recuperarla. Pronto, ella comenzó a construir su propio mundo, uno en el que yo no era el centro gravitacional. Empezó a quedarse hasta más tarde en la universidad, alegando reuniones y proyectos con sus alumnos. Retomó las cenas de los jueves con sus amigas, algo que había abandonado hacía tiempo por nuestra rutina silenciosa. La oía reír por teléfono con una ligereza que conmigo ya no tenía, y esa risa se sentía como un portazo en mi cara. No lo hacía con malicia, lo entendía. Era un acto de supervivencia emocional. Estaba buscando oxígeno fuera de la atmósfera asfixiante de nuestra casa. Mientras yo me obsesionaba con recrear un pasado idealizado, ella, de forma sutil y silenciosa, comenzaba a imaginar un presente en el que mi presencia no era indispensable. Y yo, el gran arquitecto, observaba impotente cómo ella levantaba muros a su alrededor que yo no sabía cómo derribar. Una tarde, en un acto de desesperación total, encontré un viejo disco duro externo en mi estudio. Lo conecté a mi ordenador y, para mi sorpresa, contenía copias de seguridad de fotos de hacía varios años. Eran de la época en que nuestros hijos eran pequeños, de cuando nuestras sonrisas no eran un esfuerzo. Sentí una oleada de esperanza. Era la prueba de que no todo estaba perdido. Fui a buscar a Sofía, que leía en el salón, y con un entusiasmo casi infantil le dije: «Mira lo que encontré, nuestras fotos, no lo perdimos todo». Ella levantó la vista del libro y su expresión no fue de alegría, sino de una compasión cansada. Dejó el libro a un lado y me miró fijamente.
permitiendo que un largo silencio se instalara entre nosotros, antes de darme el golpe de gracia. Su voz fue suave, pero cada palabra fue un cincel tallando en mi conciencia la magnitud de mi fracaso. «No precisa, Alejandro», dijo ella, y su calma era más cortante que cualquier grito. Yo me acuerdo perfectamente de cómo era. El problema no es lo que perdimos, el problema es en lo que nos hemos convertido ahora. Esa frase se quedó suspendida en el aire, y en ese momento todo mi teatro se vino abajo. Todas mis flores, mis cenas, mis intentos de reconstrucción quedaron expuestos como lo que eran, un esfuerzo egoísta por aliviar mi propia culpa, no por sanar su dolor. Ella no necesitaba pruebas de que una vez fuimos felices, necesitaba razones para creer que podíamos volver a serlo, y yo no le había dado ninguna. Me quedé allí, con el disco duro en la mano, un fantasma de nuestro pasado, sintiéndome más expuesto y más perdido que nunca. La verdad que ella había pronunciado era simple y devastadora. El pasado ya no podía salvarnos del presente. La distancia de Sofía se convirtió en una tortura. El silencio en la casa era un ruido ensordecedor que amplificaba mi culpa. Cada noche me acostaba a su lado sintiendo el frío de un abismo que yo mismo había cavado. Empecé a entender que mi acto de borrar el móvil no me había liberado. Al contrario, me había encerrado en una prisión sin barrotes, una condena de vivir con la versión editada y cobarde de nuestra historia. La explosión de su ira, el drama de una confrontación, habría sido casi un alivio comparado con esta lenta agonía, con esta muerte silenciosa de nuestro matrimonio. La incertidumbre me estaba volviendo loco. El no saber si ella sospechaba algo, si su tristeza era por las fotos o por algo más profundo que intuía, me carcomía por dentro. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, en este limbo de sonrisas falsas y silencios pesados. Fue entonces cuando tomé una decisión tan ilógica como la primera. Tenía que intentar recuperar lo que había borrado. No era por ella. No en ese momento. Era por mí. Necesitaba enfrentarme a lo que había hecho. Necesitaba ver la prueba de mi delito de nuevo, quizás para castigarme o quizás en un intento retorcido de encontrar algún tipo de absolución. Era una contradicción enloquecida. Destruir la evidencia para salvarme. Y ahora, buscar esa misma evidencia para, de alguna forma, encontrar un camino de salida a mi tormento. Contacté a un especialista en recuperación de datos que encontré en Internet, un hombre que trabajaba en un pequeño local en el centro de la ciudad. La llamada, el encuentro clandestino para entregarle el teléfono formateado, todo se sintió como una segunda traición, una continuación de la vida secreta que había intentado enterrar. Días después, el especialista me llamó. Había logrado recuperar fragmentos de información, no todo, pero sí partes del sistema de archivos, documentos, notas de voz, borradores. Fui a recoger el teléfono con el estómago hecho un nudo. Me encerré en mi coche en el aparcamiento del centro comercial, incapaz de volver a casa todavía. Conecté el teléfono a mi portátil y empecé a navegar por los archivos recuperados. Buscaba la carpeta, las fotos, los mensajes. Buscaba la prueba de mi infidelidad, preparándome para el impacto de verla de nuevo. Pero entre los archivos corruptos y los documentos sin sentido, encontré una carpeta que no era mía. Pertenecía a Sofía. Contenía borradores de correos electrónicos y notas de voz. La curiosidad, mezclada con una sensación de pavor, me venció. Abrí el primer archivo. Lo que encontré me rompió en pedazos. No eran secretos sobre otro hombre, ni planes de dejarme. Era algo mucho más doloroso. Eran borradores de correos electrónicos dirigidos a una terapeuta de parejas, escritos en las semanas previas a que yo lo borrara todo. En ellos, Sofía describía con una claridad desgarradora su soledad, la sensación de abandono, el dolor de vivir con un marido que se había convertido en un fantasma. Hablaba de su amor por mí, un amor exhausto pero aún presente, y preguntaba si aún había esperanza, si un matrimonio podía salvarse cuando solo una de las partes parecía estar luchando. Describía cómo intentaba acercarse, cómo cada uno de sus intentos chocaba contra mi muro de silencio. Estaba leyendo el diario secreto de su sufrimiento, un sufrimiento que yo había causado y del que no tenía ni la más remota idea. Luego, abrí las notas de voz. Eran pequeños archivos de audio, grabados en la soledad de su coche o tarde en la noche. Su voz, a veces un susurro, a veces quebrada por un sollozo contenido, hablaba de su desesperación. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué yo me había alejado tanto. En una de las notas decía, «Siento que lo estoy perdiendo. Siento que me estoy perdiendo a mí misma intentando alcanzarlo. No sé cómo se repara algo cuando ni siquiera sé qué es lo que se rompió». Cada palabra era un puñal en mi conciencia. Estaba escuchando la banda sonora de su lucha silenciosa, la batalla que ella libraba sola en las trincheras de nuestro matrimonio, mientras yo me escondía en mi búnker de cobardía y secretos. Ella no se había rendido.
Estaba buscando ayuda, buscando un camino de vuelta hacia mí. Finalmente, vi el historial de búsqueda recuperado. Entre recetas de cocina y artículos de la universidad estaban sus preguntas al vacío de Internet. ¿Cómo salvar un matrimonio en crisis? Señales de que tu marido está deprimido. Terapia de pareja. ¿Cuándo es el momento de ir? ¿Cómo volver a conectar con tu esposo? La lista era larga y dolorosa. Me di cuenta de la dimensión completa de mi ceguera. Mientras yo estaba obsesionado con mi culpa, aterrorizado de que mi secreto saliera a la luz, ella no estaba pensando en mi traición. Ella estaba pensando en mi dolor. Había interpretado mi distancia no como una infidelidad, sino como una depresión, como un sufrimiento que yo no sabía cómo compartir. Estaba buscando maneras de salvarme a mí, no de acusarme. Y en ese coche, rodeado por el ruido indiferente de un centro comercial, finalmente me derrumbé. La revelación fue demoledora. Mi gran acto de destrucción no había sido para proteger nuestro matrimonio, había sido para protegerme a mí mismo de la vergüenza, a costa de ella. Al borrar las pruebas de mi traición, sin saberlo, había borrado también las pruebas de su amor incondicional, de su lucha incansable. Había silenciado su petición de ayuda. La verdadera traición no fue el breve encuentro en aquella ciudad anónima. La verdadera traición fue este último año de silencio, de ceguera voluntaria, de haberla dejado luchar sola en la oscuridad mientras yo protegía mi frágil y egoísta secreto. Me di cuenta de que no había destruido nuestro matrimonio con una infidelidad. Lo estaba destruyendo cada día con mi miedo. El miedo me hizo callar, me hizo distanciarme y, finalmente, me hizo cometer el acto más egoísta de todos: borrar nuestra historia para no tener que enfrentarme a mi propio reflejo en ella. El problema no era lo que había hecho, sino el hombre en el que me había convertido por miedo a que se supiera. Un cobarde que, para no ver su propia mancha, había decidido prenderle fuego al lienzo entero, y en ese fuego había quemado a la única persona que, a pesar de todo, todavía estaba intentando salvarlo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El peso de esta nueva verdad era infinitamente más pesado que el de mi secreto original. La culpa por el engaño era una piedra afilada. La culpa por mi ceguera y mi egoísmo era una montaña que me aplastaba. Durante todo un año, yo había sido el protagonista de mi propio drama miserable, sintiéndome la víctima de mi propia debilidad. Pero la realidad era que la única víctima en esta historia era ella, Sofía, la que sufría en silencio, la que buscaba soluciones, la que interpretaba mi crueldad como dolor, la que, a pesar de la distancia y el frío, todavía creía que había algo que valía la pena salvar. Me sentí despreciable, un hombre pequeño escondido detrás de grandes muros de hormigón y excusas. La pregunta que me había atormentado durante un año, ¿qué pasará si ella se entera?, fue reemplazada por una mucho más devastadora. ¿Cómo pude ser tan ciego a su sufrimiento? No volví a encender el viejo teléfono. No necesitaba hacerlo. Los fragmentos que había recuperado eran más que suficientes. Dejé el aparato en un cajón de mi estudio, un ataúd para mis mentiras. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Sofía en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, no intenté llenar el silencio con conversaciones forzadas o gestos vacíos. Simplemente me senté frente a ella en la mesa y esperé. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había una máscara, solo un hombre roto, y empecé a hablar. No confesé la infidelidad, no todavía. Aún no tenía la fuerza, ni creía que fuera el momento, pero confesé algo más profundo. Le confesé mi miedo, la soledad que me había llevado a construir muros a mi alrededor, y el acto desesperado y cobarde de haber borrado nuestro pasado para no enfrentarme a mí mismo. Le mostré los borradores de sus correos electrónicos en la pantalla de mi portátil. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y dolor al ver sus palabras más íntimas expuestas. Logré recuperar algunas cosas, le dije con la voz rota. Y vi esto. Vi que estabas luchando. Mientras yo me escondía, tú estabas luchando por nosotros. Levanté la vista y la miré, permitiendo que viera toda mi vergüenza. Borré nuestras memorias porque no soportaba ver el hombre en que me convertí en ellas. No soportaba ver tu amor al lado de mi ausencia. Pero vi que tú estabas intentando salvar algo por lo que yo ya había dejado de luchar. Y quiero luchar ahora, Sofía. Si tú todavía me permites hacerlo, quiero luchar por ti. Sofía no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, sus propias palabras, devolviéndole la imagen de su solitaria batalla. Vi una lágrima rodar por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, sino de una emoción más compleja. Era la validación de su dolor. Su sufrimiento, hasta entonces invisible y silencioso, acababa de ser reconocido. No hubo un perdón instantáneo,
ni un abrazo de reconciliación. La herida era demasiado profunda para eso, pero mi confesión, aunque incompleta, había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Había roto el silencio. Ella finalmente apagó la pantalla del portátil y me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una extraña, sino a mi esposa, a la mujer cuyo dolor yo finalmente estaba empezando a comprender. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Esa pregunta lo inició todo. Por primera vez en años hablamos. No como dos gerentes de una empresa familiar, sino como dos personas heridas intentando entender cómo habían llegado a ese punto. La conversación fue brutalmente honesta, torpe y dolorosa. No había respuestas fáciles. Le hablé de mi sensación de fracaso, de la presión de mantener una imagen de perfección que me estaba ahogando. Ella me habló de su soledad, de sentirse como un mueble más en la casa perfecta que yo había construido. No hubo gritos, solo la exposición cruda de nuestras respectivas miserias. No resolvimos nada esa noche, pero algo fundamental cambió. El silencio, nuestro enemigo más grande, había sido derrotado. Estábamos en el mismo espacio, respirando el mismo aire cargado de verdades, y aunque el futuro era una página en blanco y aterradora, al menos estábamos frente a ella juntos. No volvimos a ser los de antes, y eso fue lo que nos salvó. El camino que siguió fue lento y difícil. Decidimos llamar a la terapeuta que ella había investigado. Nuestra primera sesión fue un desastre de silencios incómodos y acusaciones veladas, pero volvimos a la segunda, y a la tercera. Lentamente, aprendimos un nuevo lenguaje, uno basado en la vulnerabilidad y no en la suposición. Aún no le he contado toda la verdad sobre aquel año. Sé que es una conversación que debemos tener, una última capa de honestidad que se requiere para reconstruir sobre cimientos sólidos, y tengo pánico de hacerlo. Pero ya no estoy solo en mi miedo. Ahora lo comparto, lo hablamos. Nuestro matrimonio no está salvado, pero está vivo, respira, y a veces, en las noches, ella busca mi mano en la oscuridad, y ese pequeño gesto es una promesa de que, quizás, hay un futuro que no necesitamos borrar. A veces, creo que el mayor acto de destrucción no es la traición en sí, la herida inicial, sino el esfuerzo desesperado que hacemos para esconder la verdad. Al intentar borrar nuestras faltas, no solo ocultamos lo peor de nosotros, sino que también eliminamos la posibilidad de que nos salven, la oportunidad de que la persona que todavía está dispuesta a luchar por nosotros vea nuestra herida y nos ayude a sanarla. Mi intento de borrar el pasado casi nos borra a nosotros del futuro, y he aprendido que los recuerdos, incluso los más dolorosos, no son el enemigo. El enemigo es el silencio que les permitimos ocupar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier secreto. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, la verdad sana si ustedes también creen en el poder de la honestidad.